El Kremlin advirtió este jueves de que los cazas F-16 no influirán directamente en la dinámica de las acciones militares en Ucrania, al comentar las informaciones de prensa acerca de la entrega de la primera partida de estas aeronaves estadounidenses al gobierno de Ucrania. De momento, son fuentes. No ha habido declaraciones oficiales al respecto, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria al contestar una pregunta sobre las publicaciones acerca de la llegada de los primeros cazas F-16 estadounidenses a Ucrania. Al mismo tiempo, subrayó que no existe ninguna píldora mágica ni ninguna panacea en alusión a la entrega de los cazas F-16 y a las esperanzas que ponen en ellos las autoridades ucranianas para la guerra. Las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev no tendrán esa panacea y deben ser conscientes de ello. Si aparecen esos aviones, su número comenzará a disminuir. Serán derribados, destruidos, insistió Peskov. En todo caso, añadió, los suministros de estos aparatos desde luego no influirán en la dinámica del desarrollo de los acontecimientos en el frente de batalla de manera significativa. Los periodistas le preguntaron si Rusia ofrecería una recompensa por los cazas F-16 destruidos. Si no me equivoco, ya se han ofrecido recompensas, respondió el portavoz del Kremlin. Canales rusos en Telegram informaron que se pagaría 15 millones de rublos, $175.000, por cada caza F-16 derribado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán utilizar el F-16 para combatir a los bombarderos rusos que utilizan bombas con UMPC, un factor para atacar objetivos terrestres, y como defensas aéreas, para derribar misiles y drones rusos con la ayuda de los cazas fabricados por Lockheed Martin. Al mismo tiempo, señalan los expertos que los cazas F-16 exigen mantenimiento, es necesario construir nueva infraestructura para ellos, y los aeródromos ucranianos ya han sido objetivo del ejército ruso. El caza F-16 es el caza de cuarta generación más común del mundo debido a su versatilidad y costo relativamente bajo. Se construyeron más de 4.600 aviones y están en servicio en 25 países. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha tomado una medida drástica al convocar al embajador adjunto de Turquía en Israel para una severa reprimenda tras la decisión de la embajada turca de arriar su bandera media asta en señal de luto por Ismail Haniyeh, el líder de Hamas que falleció recientemente. Katz expresó su rechazo a través de su cuenta en X, subrayando que Israel no tolerará expresiones de duelo por figuras que considera responsables de actos terroristas. Ismail Haniyeh dirigió a Hamas en las atrocidades del 7 de octubre y rezó por el éxito de los radicales mientras veía las horribles imágenes por televisión, escribió Katz. El conflicto se intensificó después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarara el 2 de agosto como Día de Luto Nacional por Haniyeh. Erdogan expresó su pesar por la muerte del líder palestino y ofreció sus condolencias al pueblo palestino, un gesto que ha provocado una respuesta contundente desde Tel Aviv. Katz sugirió que los empleados en la embajada turca deberían regresar a su país para hacer duelo junto a Erdogan, a quien acusa de apoyar a Hamas y a sus acciones radicales. Además, Katz acusó a Erdogan de transformar a Turquía en una dictadura, citando la erosión del legado de Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna. Horas después, Katz amplió sus comentarios en una segunda publicación en la que describió al presidente turco como alguien que está destruyendo el legado científico, cultural y económico de Turquía. Erdogan está tomando un Estado turco con capacidades significativas y destruyéndolo, tuiteó Katz, añadiendo una nota de esperanza por un futuro mejor. Por su parte, la respuesta de Turquía no tardó en llegar. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, descalificó a Katz, describiendo sus comentarios como un reflejo de un estado de enfermedad y acusando al ministro israelí de obsesionarse con calumnias y mentiras en lugar de cumplir sus funciones diplomáticas. Es el monumento a la desfachatez y el descaro del gobierno genocida del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, aseveró Fidan.
Por su parte, Ognun Keseli, portavoz del ministro de Exteriores turco, añadió que la violencia y las amenazas no son el camino para lograr la paz. El incidente refleja la creciente tensión entre ambos países en un contexto de relaciones diplomáticas ya frágiles y polarizadas. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de esta disputa y sus posibles implicaciones para la estabilidad en la región. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha anunciado este sábado 3 de agosto el hundimiento por parte de su ejército de un submarino ruso, el Rostov-na-Donu, que se encontraba en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. En redes sociales, el ejército ucraniano afirmaba que el submarino de la flota rusa del Mar Negro, el Rostov-na-Donu, fue atacado exitosamente en el puerto de Sebastopol. Como resultado del ataque, el sumergible se hundió en el momento. No es la primera vez que las fuerzas ucranianas atacan este submarino, pues el Rostov-na-Donu ya fue atacado en el mes de septiembre del año pasado. El submarino tiene un valor estimado de $300 millones y se encontraba en proceso de reparación por daños sufridos por este ataque. Este submarino lleva siendo usado por el ejército ruso desde el año 2014, siendo uno de los submarinos de las fuerzas rusas de la clase Kilo, usados para lanzar misiles Kalib en ataques a Ucrania. Este tipo de misil es de los más comunes en los ataques rusos. El Rostov-na-Donu, que comenzó su servicio en el año 2014, era uno de los 4 submarinos rusos de la clase Kilo capaz de lanzar los misiles tipo Kalib que Moscú emplea para atacar Ucrania. Según el Estado Mayor ucraniano, el submarino fue hundido ayer viernes gracias a una operación conjunta de unidades de la Marina y de las fuerzas de cohetes ucranianos. El Estado Mayor ucraniano ha confirmado que el ataque conjunto entre la Marina y la fuerza de cohetes ucraniana no solo hundió el Rostov-na-Donu, sino que además hizo un daño significativo a 4 sistemas antiaéreos del tipo S-400 Triumph, que también se encontraban en Crimea. Los ataques ucranianos con misiles y drones han deshabilitado más de un tercio de la flota rusa del Mar Negro. Esto ha obligado a Moscú a trasladar casi todos sus barcos y submarinos a bases más alejadas de Crimea, excepto aquellos en reparación, según informó la Marina ucraniana esta semana. La operación y el hundimiento del Rostov-na-Donu representa un golpe significativo para la Marina rusa y aumenta la presión de Moscú en medio del conflicto en Ucrania. La falta de una respuesta oficial por parte de Rusia hasta el momento añade incertidumbre sobre las posibles represalias o medidas que podrían tomarse en respuesta a este ataque. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.